Buenos días, mi nombre es Jonathan Villarreal y en esta ocasión les hablaré de la población en el sistema estamental. A diferencia de los ingleses que exterminaron la población indígena y los europeos en África que sometieron a los negros como sirvientes, en América se dieron sociedades completamente nuevas, resultado de la fusión entre conquistados y conquistadores. En el estrato más bajo se encontraban los esclavos traídos de África. Después, los indios que tenían cierta libertad, la misma que les permitía tener tierras, cambiar de residencia, presentarse en los tribunales y elegir su profesión. Los mestizos eran la clase media y compuesta de granjeros, oficinistas, comerciantes y artesanos. Los blancos españoles eran los propietarios de las plantaciones, minas, eran parte de la élite y tenían muchas riquezas. Los negros. En el primer periodo del siglo XVII, para satisfacer la mano de obra de las plantaciones de azúcar, se procedió a esclavizar a los indígenas, pero posteriormente era difícil encontrar indígenas, por lo que se procedió a demandar esclavos africanos. A medida que se daban los auges en la producción de la minería y del azúcar, aumentaba la demanda de mano de obra y por consecuencia la demanda de esclavos africanos. Los negros dentro de la colonia. Como ya se mencionó, los negros ocupaban el estrato más bajo y por consecuencia la relación que tenían con la colonia era netamente de servidumbre. Existía injusticia racial, intolerancia, pobreza y abuso sexual. Por estos abusos sexuales y el contacto entre esclavos y blancos empezaba a crecer la población mulata. Existía cierta flexibilidad social, la misma que se cree que era el resultado del subdesarrollo económico. La Iglesia Católica permitía el bautizo de niños negros y el matrimonio entre esclavos. Los indios. No eran esclavos porque estaban protegidos por la corona y debían trabajar por periodos estipulados, además de que se les debía pagar lo establecido por la ley, pero a pesar de eso sufrían muchos abusos. Componían en gran medida la sociedad rural en el siglo XVIII. La situación de los caciques era difícil, ya que muchos de ellos eran terratenientes y tenían relaciones con españoles y criollos, pero a la vez cuando había algún abuso se veían en la obligación de defender a su pueblo. Los indios dentro de la colonia. A pesar de estar en un estrato más arriba que los esclavos y ser, entre comillas, libres y protegidos por la corona, sufrían de muchos abusos. No eran del todo libres porque no podían practicar falsas religiones ni vivir aislados sin contribuir a la sociedad. Tenían obligaciones a pesar de estar protegidos, especialmente tributarias, las mismas que se basaban en un pago semestral por parte de todos los hombres adultos, excepto en caso de enfermedad o por razones profesionales. Tenían la obligación de contribuir a la sociedad trabajando, ya sea de manera voluntaria u obligatoria, a cambio de un salario. Existían leyes para su bienestar, como la distancia del trabajo hasta su hogar, la duración del contrato y los salarios, pero las leyes eran incumplidas. Buscaban mejores opciones, principalmente trabajos en haciendas, como rechazo al incumplimiento de estas leyes. Los mestizos. Se cree que creció de una manera tan rápida porque había muy pocas mujeres españolas emigrando a América. Como consecuencia existía contacto entre funcionarios, mineros, curas y comerciantes españoles con muchas mujeres indias. Por estas mezclas en Hispanoamérica, los mulatos eran discriminados, a diferencia de los mestizos, ya que eran más diferentes de los españoles. Los mestizos dentro de la colonia. En principio no se les consideraba ni blancos ni indios, por eso en el siglo XVIII eran propensos a protagonizar disturbios de carácter político, porque se les daba posiciones inferiores. En principio tenían pocas oportunidades socioeconómicas, por no ser ni esclavos ni patronos. Para ellos el trabajo manual era considerado como algo degradante y despreciable. No se les podía tomar en cuenta para ocupar puestos de medicina, derecho o ingresar a la iglesia, ya que no eran hijos de ricos y tenían muy pocas
opciones de trabajo. Al estar entre los dirigentes y esclavos, eran ellos quienes proporcionaban condiciones perfectas para ser quienes organicen las rebeliones. Los blancos españoles eran la élite de los estratos y tenían posicionamiento y poder económico. Tenían los mejores cargos, como en medicina, derecho, y podían ingresar a la iglesia. Tenían la capacidad y el derecho de viajar a España, y su presencia se había intensificado por la inmigración masiva de los españoles. A pesar de esto, eran rechazados por los hispanos y ocupaban todos los cargos altos. A pesar de que habían blancos y criollos en América, los últimos inmigrantes se creían superiores al considerarse de raza pura. Existía resentimiento especialmente porque la élite criolla tenía poder económico, mas no tenían posibilidades de tener altos cargos, mientras que los terratenientes tenían el monopolio político y comercial que estaba a cargo de los españoles peninsulares. Esto dio como resultado que cada vez haya más interés de los virreinatos en tener independencia de la corona. Su relación con los otros estratos era de dominio. Muchas gracias.